De entrada lo pongo a usted en guardia. Voy a hablar de un tema árido por definición, alguna parte de las finanzas públicas, alguna cuestión relacionada con las coberturas petroleras, y voy a tratar de ser claro, espero lograrlo, para que usted comprenda lo que le quiero decir, el mensaje que le quiero a usted enviar. Si al final del programa no lo entendió usted, eso se debe a mi falta de capacidad para explicarlo. Hecha esa aclaración, entremos al tema. Como usted recordará, hace unas semanas se empezó a manejar ya abiertamente algo que se llama coberturas petroleras. Las coberturas, o cubrirse financieramente hablando, significa adquirir un instrumento financiero que genéricamente se conoce con el nombre de derivados. Y el nombre de derivados proviene, obviamente, casi un pleonasmo, de que el valor de este instrumento deriva de un activo diferente. Espero que sea claro, pues. La Secretaría de Hacienda, no en este gobierno y tampoco en el anterior y tampoco en el antepasado, sino ya desde la época del presidente Zedillo, cuando era secretario de Hacienda, el doctor José Ángel Gurría, entró el gobierno mexicano a adquirir lo que se conoce como coberturas y adquirió una específica, una opción. ¿En qué consiste este instrumento? Evidentemente hay cifras que lo definen este instrumento, hay una prima de riesgo para quien la está emitiendo, ese seguro, vamos a ponerlo de esa manera, y tiene cifras pues a las cuales usted se cubre, pues, para que por debajo de ese precio, en el caso de la mezcla mexicana de petróleo, usted no pierda. Esta cobertura, este derivado que compra el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, es una opción que le permite a usted ejercer el derecho de vender un barril de petróleo en el mercado internacional, mas no la obligación. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que usted compra coberturas por X volumen de barriles de petróleo y fija usted un precio de $100 por barril promedio en el año. El año 2015, por ponerlo fácil. Usted se cubre, la empresa que le vende esas coberturas, pueden ser varias o puede ser una, y puede ser un solo instrumento o pueden ser varios pedazos para juntar el volumen total que quiere usted cubrir. Si el precio promedio durante el año no fue $100, sino fueron 90, entonces usted hace valer su derecho por el cual pagó y le dice al que le vendió esa cobertura, cállele con $10 por cada barril, que son tantos y me pagas. A la inversa, vamos a suponer que el precio promedio de la mezcla no fue $100, fue 110, entonces usted dice, lo vendo en el mercado libre y ahí nos vemos. Por eso le digo, tiene usted la opción de venderlo en el mercado libre, pero no la obligación de venderlo a $100. Ese es un instrumento financiero. Espero haber sido claro. Esa práctica se continúa con resultados exitosos. Esta vez la Secretaría de Hacienda hace lo propio y se cubre, o sea, compra, adquiere coberturas para un volumen X de barriles de petróleo, que son 228 billones de barriles, perdón, a un precio de $76.40 el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo. ¿Qué significa eso? Que si el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo durante el año 2015 rebasare los $76.40, usted lo vendió en el mercado internacional a 77, 78, 80, $82 y tan amigos como siempre. Pero si el precio promedio de la mezcla no fue 76.40, sino fue 72.40,
Entonces usted le dice a la compañía que le vendió esa cobertura, bueno, son varias, pero vamos a centralizar en una, le dice, mijito, me debes $4 por cada uno de los 228 millones de barriles y cáile con 1.112 millones de dólares, cáile por acá. Porque son 228 millones por $4, son 912 millones y me los tiene que chillar. Muy bien. Sin embargo, hasta donde yo sé, repito aquí, hasta donde yo sé, por lo cual puedo estar equivocado, este tipo de coberturas tiene un techo, en este caso son $76.40, pero también tiene un piso, es decir, abarca un rango. Usted paga por una mezcla de petróleo que va de los 70 a los 76.40. Pongo el ejemplo. ¿Qué significa eso? Que si el precio de la mezcla mexicana de petróleo en el 2005 fue $69, tengo entendido, esa es mi comprensión de ese instrumento, que no le paga la compañía que le vendió. Hasta la fecha la Secretaría de Hacienda nos ha hablado del techo, $76.40, y que ha complementado, ha etiquetado una parte de recursos del Fondo de Estabilización de la Industria Petrolera para llegar a los $79 que aprobó el Congreso. Pero no me estoy refiriendo al tope superior, me refiero al tope inferior. ¿Cuál fue el tope inferior que contrató la Secretaría de Hacienda? Si es que hubiere uno. Porque si hay uno y es $70 y la mezcla mexicana de petróleo se vende durante el año 2015 por debajo de ese piso, repito, por debajo de ese piso, no vamos a recibir absolutamente nada. Pero vamos a suponer que vamos a recibir, no hay problema. Muy bien. Nos aseguran los funcionarios que el país está cubierto porque va a recibir todos los ingresos correspondientes a $79. Perfecto, no hay problema. No más que hay aquí un detalle que es conveniente aclarar. Quien va a recibir esos $79 por cada uno de los 228 millones de barriles cubiertos es el gobierno federal, no Petróleos Mexicanos. Ojo aquí con esto. Esa es una distinción muy importante. Las coberturas las adquirió el gobierno federal, no las adquirió Petróleos Mexicanos. ¿Por qué? Porque quien representa a la nación mexicana frente a la propiedad de Pemex es el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda. Entonces la Secretaría de Hacienda adquiere las coberturas y a quien le va a llegar ese dinero, si se dan los supuestos de los cuales hablé, es el gobierno federal. Pero Pemex va a quedar con un déficit de lo que proyectó recibir, porque todo su presupuesto seguramente lo elaboró con base en los $79 que presupuestó o que proyectó el Congreso de la Unión, de los 82 que había dicho Hacienda. Entonces a Petróleos Mexicanos le va a faltar una buena cantidad de dinero. Cuando nos dicen, no hay ningún problema, sí hay problemas. ¿Por qué? En el presupuesto de egresos de la Federación hay un monto a invertir en Petróleos Mexicanos. Pongamos $100,000 millones. Vamos a ponerlo así, facilito para entenderlo. Es evidente que Petróleos Mexicanos tiene que poner una parte para complementarla con esos $100,000 millones. Pero resulta que ahora Petróleos Mexicanos no va a recibir una cantidad importante porque en vez de estar vendiendo al exterior 1.090.000 barriles diarios de petróleo a $79 en promedio en el año, los va a vender, por decir algo, a $65 o a 64, es decir, $15 menos por barril de petróleo. Allá Hacienda se cubrió, eso no es el problema. Entonces, si Pemex exporta en el año, lo vamos a cerrar, 400 millones de barriles, 400 por 15, estamos hablando de $6,000 millones que deja de recibir Petróleos Mexicanos.
a 13.50, estamos hablando prácticamente de 80,000 millones de pesos que Pemex no los va a recibir. Digo, sí los va a recibir el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda. Pero ¿quién es el responsable de las finanzas de Petróleos Mexicanos? Pues el gobierno federal. Entonces, sea lo que sea, le demos la vuelta que sea, el gobierno federal tendría que apoquinar con ese faltante en los ingresos de Petróleos Mexicanos, o Petróleos contratar deuda para compensar esa caída en sus ingresos. Espero haber sido claro en esto, repito, espero haber sido claro. ¿Por qué? Porque el año 2015 va a ser un año muy difícil en materia de precios del petróleo, muy difícil. El viernes de la semana pasada, hace escasamente 4 días, el crudo ligero, el West Texas Intermediate, cerró prácticamente en $66. El Brent, que es otro de los crudos marcadores, bajó la barrera psicológica de los $70. Las perspectivas que han elaborado las casas que se dedican a analizar el mercado petrolero y específicamente no solo la oferta, sino el precio del barril de petróleo en el mundo, hablan de un precio todavía más bajo promedio en el año 2015. Imaginemos solamente que el crudo marcador referencia nuestra, el West Texas Intermediate, tiene un promedio en el año 2015 de $65. Y si nosotros estamos abajo $2 o $3 de ese precio y lo vendemos a 62, es evidente que habría un faltante de $17 contra lo aprobado por el Congreso. Multiplique usted $17 por 1.090.000, que es la plataforma de exportación planteada. Estamos hablando de una muy buena cantidad de dinero. Y repito, eso va a dejar de recibir Pemex, pero al final de cuentas es el gobierno federal, porque es el que maneja las finanzas de Petróleos Mexicanos. Dicho en buen cristiano, la caída de los precios del petróleo en el mundo, así estemos cubiertos con esas coberturas, valga la redundancia, nos va a afectar en las finanzas públicas, por la simple y sencilla razón de que Petróleos Mexicanos en la parte financiera y el gobierno federal son dos, pero se toman juntos, como decía aquella medicina. Es exactamente lo mismo. Por eso yo le pido a usted, siga el precio de la mezcla mexicana de petróleo. No tiene caso que para empezar la semana y para empezar el segundo tercio del gobierno del presidente Peña Nieto, yo le dé números que lo único que van a hacer es ponerlo triste. ¿Qué le parece si mañana miércoles, ahí sí, le doy a usted los precios de lunes y martes, que ya es media semana, para que vaya usted empezando a sentir el rigor del duro cierzo invernal? Por lo pronto le agradezco su atención aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Espero haber sido claro y si no, le ofrezco una disculpa, pero lo espero mañana aquí, otra vez en el espacio para la gente inteligente, para las personas que piensan, que le rascan a la noticia para ver qué sale. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.